qué significa pertenecer a un colectivo marcado por esa etiqueta, ¿no? Y al mismo tiempo, y quizás la idea final, qué significa para la sociedad mexicana que haya indígenas en ella. O sea, eso es un poco, por eso yo lo intentaba ver siempre desde un marco más amplio, pero como que estos temas así concretos son los que a uno les van acercando, ¿no? Y me parecía muy interesante el marco, el trabajo de ustedes por el triple acercamiento etnográfico de si nos interesan los niños, les vemos en la familia, en la escuela y en el barrio, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy útil. Incluso yo les diría, me atrevo a decirles así, que seguro que tienen muchas más cosas sobre la escuela, que para mí es la pata que se queda un poco coja. Pero seguro que está. O sea, entonces ahí como que hay un montón más, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Adrián. Porque así ya puedo ver por lo menos lo que tenía que decir. Y en ese sentido, me parece que por lo poco que yo conozco de temas educativos y de esto, que la verdad es que no conozco, y además en Guatemala eran totalmente diferentes acá, entonces como que las políticas educativas. Pero me parece muy interesante el hecho de partir de una definición de lo indígena que no sea la que usa la SEP, ni la que usa el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene un reduccionismo lingüístico perverso. O sea, no es una tontería, es algo perverso, ¿no? Entonces, partir de que eso no es así, yo creo que eso ya es un avance muy importante, ¿no? Entonces, considerar el ser indígena o que estos muchachos, ser indígena es una condición social, no es una cuestión cultural ni es una cuestión lingüística, es algo que va más allá. Entonces, yo creo que eso es una forma de acercarse que permite entender muchas de estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se produce más para mí la posibilidad de aportar, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos dicen estos tres estudios que ustedes han hecho? Que son etnografías densas y emotivas, ¿no? O sea, hay cosas que llaman, no están ahí. Para mí hay cuatro temas que voy a resumir muy rápidamente porque es sobre lo que voy a ir. Hay un tema y otros tres, si lo decimos así. Hay un tema que es la pobreza extrema, la precariedad. La precariedad entendida, como decía un viejo estudio de Tawney, o sea, la precariedad que es la situación en que viven las familias, aquellas familias en que con el agua al cuello, que significa que cualquier ola les puede hundir. Para mí esa es la mejor definición. Estas familias no es que sean pobres, es que viven siempre sin saber si van a comer al día siguiente. Y eso no es solo pobreza, eso es otra condición. Entonces yo creo que eso, que es esta pobreza extrema, es lo que define estos trabajos. Yo ahí también diría, por mi experiencia con estudios de población indígena, no todos los indígenas que viven en ámbitos urbanos viven a estos extremos. O sea, ustedes también lo saben. Pero eso no devalúa el estudio en absoluto, al revés, lo convierte en un caso paradigmático, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que es lo hace más interesante. Porque dice, bueno, estamos estudiando el punto límite, el punto donde estamos todos, ¿no? Y para mí hay la pregunta que me guía también, bueno, en esta situación los indígenas no son las únicas familias que viven en situación de extrema pobreza en esta ciudad. ¿Qué es lo que les aporta o les quita o qué es lo que implica ser indígenas en este marco? Eso es un poco lo que también está detrás, ¿no? Ese es un poco como yo lo veo diferente de ustedes, ¿no? Pero bueno, me queda muy claro que las condiciones de vida de las familias afectan, como tú has empezado antes y todos ha quedado clarísimo, las condiciones de vida afectan al rendimiento escolar y a la acudir a la escuela. No solo por las jornadas largas o sea, la necesidad de conseguir recursos que implica no a esa norma implícita que todos creemos que funciona, que en las familias solo trabajan los padres, o incluso solo trabaja el padre, ¿no? Eso es mentira. O sea, eso es un estereotipo ideológico, ¿no? Y en este caso va mucho más allá. Para que las familias puedan sobrevivir, como nos ha quedado muy claro en todo lo que han dicho ustedes, los niños tienen que trabajar. O sea, no es una cuestión de elección. Eso yo creo que está clarísimo, ¿no? Y eso es una primera visión, pero la segunda visión, que es donde quedaba más lo que nos decía Verónica, y tú también, es que está todo el rato, la salud, la vivienda, o sea, son toda una serie de cosas asociadas a la pobreza. Entonces yo creo que ese es todo un primer elemento que hay que tener en cuenta, o sea, cuántas familias viven en esta ciudad en situación de pobreza extrema y cómo responden las estructuras educativas a eso, indígenas o no indígenas, ¿no? Por eso yo creo que es todo un tema que está ahí, ¿no? Si supuestamente hay educación universal, supuestamente todos van a la educación, bueno, pues ¿qué pasa, no? Ese es como el gran tema, pero luego hay otros dos, tres temas que están ahí. El otro es la familia, las lógicas familiares, la subsistencia entendida desde la familia, que está la idea esta que luego voy a retomar de hasta qué punto el que los chicos trabajen es una imposición o es una norma. O
O sea, lo hacen por una situación de excepcionalidad o es lo que se espera de los chicos. Ahí hay algo, ¿no? Y luego el gran tema de la construcción de género, que yo creo que está todo el rato presente en todos los trabajos. También más la saca, pero está ahí, ¿no? Y ese es todo el tema de cómo se concibe la subsistencia desde los hogares y cómo enfrentan la pobreza. Ahí hay un subtema que todos lo mencionan y ninguno lo desarrolla, que es las relaciones con la comunidad. Todos lo dicen, o sea, esta gente, o sea, lo consideran un factor de ausentismo y evidentemente lo es, pero yo creo que es un tema que luego quiero retomar porque me parece que es interesante. Y por fin, el último tema importante, que es el trato en la escuela. Si no nos metemos en mayores líos, pero simplemente definimos lo que ustedes han dicho, es programas que no tienen en cuenta que es población bilingüe y que es población trabajadora, para empezar. Se les considera que eso es la parte más perversa otra vez, ¿no? Que si no saben hablar mal español es un problema patológico. Están enfermos. Eso es, digamos, eso es eludir el problema de la forma más simple, ¿no? Pero eso ya dice algo, ¿no? Esto es por la parte, digamos, más estructural, más institucional, pero por la parte personal hay un tratamiento específico por parte de los maestros. O sea, no, ya las personas, no hablo de la estructura, las gentes. Y luego los compañeros. Entonces hay una situación que podemos llamar de discriminación, que es una palabra que se me va quedando cada vez más light para estas cosas, ¿no? Se me va pareciendo que no va por ahí la cosa. Discriminación es otra cosa. Esto es, como decía también Úrsula Cortés, es violencia. Es violencia estructural, violencia cotidiana, violencia metida en todo esto. Sí, y lo decías también, el bullying. ¿Pero qué bullying? Ahora le vamos a llamar a lo de siempre contenidos nuevos, ¿no? Pero bueno, aquí hay, ante esto a mí me surgen dos preguntas. Una que ya es lo que he planteado, bueno, ¿y todo esto qué es lo que es específico del indígena? De la construcción de la etnicidad en América Latina y en México en total. Pero luego la aportación de Adrián por la mañana me ha sacado otra. Estamos viendo un caso en que la estructura condiciona tanto, podemos darnos el lujo de hablar de actorías y de agencias. O sea, no será eso un prurito académico de los que queremos que no, que los sujetos hablen, que sí, que sí. Bueno, estamos viendo una situación donde realmente las condiciones estructurales parece que anulan las posibilidades de acción. O sea, esa es la versión estructural fuerte, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué sentido le damos? ¿No? Entonces yo ahí no me quiero, yo aquí es donde me tiraría horas y horas, ¿no? Y me parece que solo espero que estas ideas lo que den es para luego seguir retomándolas en otros espacios, ¿no? Pero sí, bueno, pues para mí esto tiene un nombre, que ha salido aquí varias veces, pero que tiene que empezar a ser usado habitualmente por nosotros. Y eso se llama racismo. ¿A qué le consideremos racismo? Eso es algo que podemos dedicarle un curso, un seminario, un debate, lo que sea, pero hay que ponerle nombre. Racismo es aquella construcción social en que se domina o hay una subordinación justificada por el hecho de que la otra persona es diferente. Esa diferencia se marca en elementos culturales, elementos raciales, elementos fenotípicos, pero que te hacen considerar en su grado extremo, tú lo has dicho antes, Daniel, y para mí esa es la definición, que es que esa otra, la persona que es racialmente diferente, ya hay lugares. Y lo que nosotros nos está tocando vivirlo es un caso, digamos, en la acumulación histórica de eso y su reproducción en este momento, ¿no? Entonces, para mí, donde aparece el racismo más evidentemente, especialmente en esta pobreza. Porque además el racismo tiene una perversidad más, que el racismo se basa en esta inferiorización del otro. Pero ese otro nunca es solo los indígenas. El racismo afecta a toda la sociedad mexicana, bueno, a toda la sociedad latinoamericana, etcétera, ¿no? Todos somos víctimas del racismo de alguna manera. Entonces, eso, la construcción entera de la sociedad, hace que en este país, en esta parte del mundo y en muchas otras, se considere normal que haya gente que es más pobre que otra. Eso es parte de lo que hay, siempre lo ha sido, etcétera. Y además resulta que son más oscuros. Pues serán negros, serán árabes, serán otra, pero eso es lo habitual, es la naturalización que decían ustedes antes, ¿no? Bueno, pues eso es. Y el efecto histórico de acumulativo de eso es que hay una parte de la población mexicana, de la cual la mayoría son indígenas, que viven en condiciones de extrema pobreza. Lo que nosotros vemos aquí es una parte. Si nos vamos, pues ahora se pusieron de moda los rarámuri porque no llovía, pero eso tiene detrás toda una historia, ¿no? Y si nos vamos a guerreros, no, no hay que seguir por ahí, ¿no? Pero
Este racismo, esa forma de desigualdad, que es en lo que llamaríamos el racismo estructural, el racismo como producto de toda la sociedad, tiene una manifestación concreta en lo que ustedes están trabajando, que es el sistema educativo y en concreto el plantel X de Coyoacán, el plantel H de... O sea, ahí están, no hay que irse más lejos, ¿no? Y ese racismo otra vez se manifiesta como en diversos elementos, ¿no? Pues otra vez la parte más institucional, estructural, el hecho de que no hay programas, no se considera, o sea, la Secretaría de Educación Pública o la del DF no consideran que entre su población haya A, población indígena, y B, población trabajadora. Cuando consideran que hay población indígena, lo reducen a un tema lingüístico. Yo eso ahí no me meto porque no me lo sé mucho. Y si no, a lo más que llegamos es a otro término light, que es la interculturalidad. Cuando el problema no es una cuestión solo de culturas, hay más cosas que estamos viendo. O sea, el hecho de que la escuela refuerza la desigualdad y la perversidad es que la escuela está hecha para acabar con la desigualdad, supuestamente, ¿no? Supuestamente, cuando los migrantes vienen a la ciudad, y por eso los niños dicen que eso es lo que tienen, ¿no? Vienen porque aquí hay oportunidades educativas. Eso lo dicen en todos los anuncios de televisión y en todas partes. Porque se supone que al ir a la escuela van a poder acabar con los rezagos que tenían. Rezagos socioeconómicos y rezagos culturales. Ya se van a asimilar, ya van a aprender español, ya van a dejar de ser indios. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que nos muestran las etnografías? Que eso es mentira. Que las escuelas reproducen la desigualdad. ¿No? Y yo por lo menos así leo todo lo que ustedes cuentan. ¿No? Lo reproducen desde la institucionalidad, desde los programas y desde las personas. Otra vez no quiero culpar a las personas, pero quiero que quede claro que las personas somos las que reproducimos el racismo cotidianamente. Claro que los indios huelen diferente, perdonen que lo diga así. Huelen a humo y a maíz. Huelen a humo porque en sus casas no hay gas. Y no solo los indígenas huelen a humo, mucha gente huele a humo cuando no tienes gas en tu casa. Claro, si eso lo consideras algo genético al ser indio, ya le estás dando la vuelta al asunto. Claro que vienen dormidos, que no hablan bien español, que pues eso es verdad, pero lo que estás naturalizándolo a la condición de indígena en vez de a las condiciones en que viven. Ahí es donde para mí se está manifestando todo esto, ¿no? Que digo, el término racismo a mí me da siempre, o sea, creo que hay que usarlo y luego hay que quitarlo. Hay que usarlo para denominar al fenómeno, para llamar la atención, pero luego hay que decir, vamos a ver qué estamos considerando, vamos a analizar, vamos a ver hasta qué punto, que Daniel tú lo tratabas a veces, esto es por ser indígena o por ser pobre, pero bueno, pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que esta población está sufriendo una desigualdad histórica asociada al hecho de ser indígena. Que a lo mejor mucha gente mestiza también la sufre igual, mucha gente afroamericana, etcétera. Ahí no vamos a meternos, ¿no? Pero bueno, ¿y aquí qué hacemos, no? ¿Dónde entra aquí las posibilidades de respuesta de la gente? ¿Dónde entra esa actualidad? ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿por qué? Pues yo diría, claro que hay. Si nosotros consideramos, ¿cómo lo diría? A ver, ¿cómo los indígenas consiguen ser indígenas en un mundo en que ahora mismo, durante 500 años, les dijeron, ustedes quédense en sus milpas y ahí sean indios. O sea, ¿no? Y ahora de repente, desde hace 100 años, les dijeron, no, ustedes ya mejor ya no. Vénganse, aprendan español, terminemos con esto y ya mejor ya no indios. ¿No? Pues ahora, en la segunda fase de eso, estamos en una fase histórica en la cual las poblaciones étnicamente marcadas dicen, no, fíjese que no, ahora yo sí quiero seguir siendo indígena. Pero lo que yo quiero seguir siendo indígena es diferente a lo que usted considera que es. O sea, lo que no quiero es ser indio, pero sí quiero ser un pueblo indígena. Y ahí entra eso, que son fenómenos políticos que todos vemos en los telediarios, en los asuntos, aunque los intenten ocultar. Chiapas, parece que es un mundo aparte, ¿no? Pero todas esas cosas ocurren aquí en Milpa Alta y en los mercados, ¿no? También. Toda esa respuesta políticamente racionalizada y construida tiene una base sociológica que están en estos mercados y en estos asuntos, que para mí se basa en lo que yo aprendí o lo que me llamaba más la atención en Guatemala en este sentido, es cómo estas poblaciones se niegan a dejar de ser indígenas a pesar de que tengan todo en contra. Es decir, aquí tenemos que tener un elemento nuevo de que la condición étnica, el ser indígena, no es solo una condición de dominación, que claro que lo es, sino que además lleva una condición identitaria. Es un ser, un sentirse. Y ahí es donde hay que recuperar esto que decías tú, de ver los sujetos que dicen. Ser indígena es alguien, y en estos casos, yo por lo que poco que he podido saber, en estos casos de encapsulamiento,
es decir, la sociedad receptora no te da espacios para reproducirte, hay un encapsulamiento en los mercados, es donde se vuelve más fuerte y más importante las relaciones con la comunidad. Ser indígena es pertenecer a una comunidad donde sí soy alguien, ¿no? Y ahí sí, por eso vuelvo los fines de semana, por eso voy, las fiestas, por eso voy. ¿Qué pasa? Se supone que los sociólogos dicen que si yo me he venido a vivir al Distrito Federal ya no tengo que volver a mi pueblo, porque solo estoy gastando dinero y no estoy logrando nada. Pues oiga, fíjese que sí estoy logrando algo, estoy logrando ser gente. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a interpretar los elementos que a nosotros nos parecen raros, extraños, contradictorios, precisamente buscando esa visión desde los sujetos, ¿no? Ahí es donde para mí es esa beta que se nos abre, ¿no? Ahí es toda la idea de hasta qué punto las lógicas que nosotros consideramos antieconómicas o económicamente extrañas o incluso perversas de género responden a lógicas de una concepción de ser gente. Entonces no podemos simplemente decir no sirven o son malas. Bueno, ¿qué pasa aquí? Yo diría hasta qué punto el patrón de nupcialidad temprana, una manera muy elegante de llamarlo, no protege a las niñas de la violación por parte de sus padres y sus tíos, que es otro fenómeno que nadie menciona nunca. ¿Qué es lo que está detrás de una reproducción del grupo que exige que cuanto antes entren? O sea, ¿cuál es la lógica que está detrás de eso? No simplemente vamos a atacarla o vamos a decirle que no es. ¿Por qué se dan esas cosas? Yo creo que esa es una actitud que es la que nos cuesta a nosotros, porque claro, estamos otra vez con el patrón de decir, no, estos niños tienen que venir a la escuela. Ustedes lo dicen en varios momentos y las madres lo dicen, la prioridad no es la escuela, la prioridad es sobrevivir. Y dentro de ello tenemos una posibilidad que es la escuela y vamos a meternos a ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda una regla, todo un trabajo muy importante, ¿no? Es decir, bueno, si estamos con unos grupos familiares que para poder reproducirse, incluso unos grupos comunitarios mandan a sus familias a la ciudad para poder comer todos los días, y a pesar de ello les cuesta. La lógica básica es, yo vengo de un mundo campesino donde estudiar no ha sido importante, porque para ser peón toda la vida no hace falta saber mucho, pero yo quiero que mis hijos estudien. Entonces me vengo a la ciudad no para que estudien, sino para sobrevivir, pero les meto en la escuela. Ahí le están dando la vuelta, primero, a dos patrones, al patrón de que si eres indio no vas a la escuela, pero luego el que si vas a la escuela dejas de ser indio. Esto es, de alguna manera, yo estoy intentando ver ahí esa capacidad, ¿no? A mí, si me preguntan después de haber visto todo lo que ustedes han dicho, a mí la respuesta es bastante hacen estos niños yendo a la escuela todos los días. O sea, la respuesta es, normalmente no tendría que ser un problema de ausentismo o deserción, sino de abandono total. O sea, esa sería un poco la... O sea, voy a un sitio donde no me tratan mal, no me hacen esto, no me consideran, no me tal. Pues a pesar de todo, ahí están. Ahí es donde están retando al régimen. Retando. O sea, están diciendo, yo sí quiero seguir. Y voy a seguir, además, siendo indígena. Es decir, cuando yo quiera, me voy a mi pueblo, vengo, regreso. O sea, no voy a perder mis formas. O sea, yo creo que ahí es donde está la parte constructiva que hay que... Esa es la mínima agencia que permite la estructura. O sea, que te digo, es muy poco, pero ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Y en ese sentido, ya para terminar, a mí siempre me ha llamado la atención porque es algo que aparece en todos los estudios, que es el tema este de que las que tienen peores o menores posibilidades educativas son las mujeres. Pero son las que tienen, las que las aprovechan más cuando las pueden tener. Y eso sale siempre. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Ese es el sujeto de cambio. O sea, ahí es donde está. ¿Y por qué? Hombre, para mí al final tiene una lógica. Para un muchacho otomí de estos que, bueno, pues ir a la escuela hasta tercero, hasta sexto, hasta terminar el bachillerato, ¿qué me da? Pues si no voy a dejar de ser un albañil en toda la vida. O sea, por mucho que estudie es muy difícil que rompa ese patrón. Para las niñas tiene un valor añadido más, que es que no me van a casar, voy a poder seguir estando fuera de los empleos que voy a tener en mi casa, no voy a ser tortillera, voy a tener... O sea, ahí sí que hay un valor añadido de género. Entonces hay que meter también esa variable para verlo, ¿no? Pero en todas partes que yo he visto siempre se da esto. O sea, cuando hay mujeres, indígenas más aún, que tienen la oportunidad de estudiar, se van mucho más allá que los demás, porque para ellos tiene mucho más valor. Entonces, para terminar, yo les diría, lo que decía esta mañana de una manera un poco quizá provocadora, ¿no? Pero hay que dejar de estudiar a las familias y hay que estudiar a las escuelas. O sea, ver dónde está ahí. O sea, esta parte ya más o menos la manejamos, la tenemos, pero ¿cuál es? ¿Por dónde vamos a poder incidir? ¿No?
¿Dónde está la deconstrucción del sistema este que se asume como igualitarista, creador de la nación, dando oportunidades para todos? Los maestros se consideran civilizadores, por eso ya no quieren ser indios, ¿no? Pero al final lo que hacen es reproducir todo. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a ver por dónde va la cosa, ¿no? Y bueno, pues que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, habría posibilidad de establecer todo un debate sobre lo que hemos hallado. Yo creo que sí estamos incluyendo muchísimo las escuelas. Las ideologías que se escuchan de los profesores son impresionantes, ¿no? Pero más allá de la posibilidad de establecer ese debate, yo quisiera escuchar al público. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud. Mi nombre es Erika Pichardo. Yo estudio en la Universidad de Guadalajara y bueno, me permití hacer un breve escrito porque realmente hay mucho que hablar sobre este tema. Les ruego que me tengan paciencia, no espero robarme más de 10 minutos. Estoy trabajando en un proyecto con otras personas sobre los alcances y el impacto tan vital que tiene la educación académica, la educación en todos los aspectos, académica, moral, espiritual, artística, sobre la sociedad. Desde la perspectiva de este proyecto le llamamos sociedad a partir de un grupo conformado por 2 personas y se encuentre donde sea, en nuestro país, en cualquier parte del mundo. Pueden ser 10, 2, 4, 5, 10, 20, 50. Bueno, por cierto, me pueden obsequiar por correo electrónico una copia de su presentación, que indudablemente es muy valiosa para este trabajo. Para continuar, felicito a todos y cada uno de ustedes por tan maravillosa presentación. Al sociólogo Adrián Palma, a la maestra Verónica Antonio, a la maestra Rocío Estrada, a la doctora Úrsula Zurita, al doctor Santiago Bastos y al coordinador Daniel Hernández Rosete. Quiero darle un particular agradecimiento a la doctora Úrsula Zurita. Y me ha dolido tanto la información que han presentado que ante mi gran incapacidad de no poder hacer nada, de inmediato quería salir corriendo de aquí. ¿Cómo puede uno irse a dormir tan tranquilo sabiendo, conociendo de tanto dolor de nuestro prójimo? Niños, niñas con tantas carencias, desatención en salud, mala alimentación, maltrato físico, emocional. Puedo enumerar cualquier cantidad de carencias, pero la que se ha vuelto profundamente alarmante es nuestra gran indiferencia al sufrimiento de los nuestros. Gracias, doctora Úrsula, porque con sus lágrimas nos recuerda que la vida es sentir. Con esas lágrimas usted rescató a todos los que estamos aquí de este mal tan grave que se llama indiferencia. Estoy segura que a muchos nos pasa lo mismo, pero hemos aprendido a no expresar nuestras emociones más esenciales. ¿Será eso, la falta de capacidad de expresar nuestras emociones esenciales, una cuestión de la educación? Sí, pero es terrible que los niños tengan que recurrir a esta forma de resistencia ante un clima que los excluye, que los discrimina y que los invisibiliza todavía más de lo que están en otros terrenos. Gracias. No voy a entretenerles mucho, solo quiero retomar esta idea precisamente de la resistencia y la adaptación que decía el compañero y verlo de la estructura y el sujeto que decías tú, que yo creo que por ahí va lo mismo. Yo creo que tenemos un peligro todos los que estamos en estos eventos y en esta parte de la sociedad, que es querer imponer nuestros criterios a la gente con la que estudiamos. Y eso es precisamente lo que nos alertaba Adrián desde el principio. No tenemos que escuchar, eso es una actitud pasiva, tenemos que adaptar nuestras comprensiones a lo que dice la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es, yo por ejemplo, digo, a mí me costó mucho entender en Guatemala, y luego ya lo entendí, la idea esta del el vincularse a la comunidad y el no estar en la comunidad, simplemente por una cuestión, no es que lo que nosotros tenemos la idea del migrante es el señor que sale de aquí y viene aquí. Y nosotros tenemos una concepción del espacio que dice, ya no vivo en este pueblo, sino que vivo en esta ciudad. Esa es una concepción nuestra, que además como analistas la fomentamos. Yo me encontraba gente que decía, no, yo soy un chichicasteco de la Merced, o yo soy un, no sé qué pueblo aquí, ¿de qué pueblo vienen ellos?
De Ayutla. Pues yo soy un ayutleco de la Merced. ¿Cómo? ¿Eres de la Merced o eres de Ayutla? No, soy de los dos lugares. Usted es pendejo, no se entera. O sea, nosotros tenemos unos esquemas que nos obligan a hacer la realidad de una manera que no es. Pero nos sirven para entender la realidad, pero tenemos que tener claro eso. Y eso tiene que ver con la forma de entender el espacio y la forma de entender la identidad. La comunidad ayutleca no solo es el pueblo de Ayutla, se distribuye, y ahora mismo con todas las migraciones y todo esto. Y eso es una cosa que nosotros hemos tenido que adaptar entendiendo cómo ellos lo entendían. Yo creo que eso es básico, ¿no? Porque al final por ahí va la cuestión. Y eso tiene que ver otra vez con la idea del maestro que reproduce la discriminación que ha sufrido. Eso nos puede pasar a todos. O sea, todos, esa idea de la estructura y la agencia es un truco mental para intentar entender cómo funcionamos, pero no deja de ser un concepto. Todos somos estructura y todos somos agencia. La estructura se forma con la agencia de los sujetos, o sea, entonces todo el rato yo creo que no tenemos que irnos a esos elementos. Y cuando uno comprende, o sea, toda esta gente, ¡ay! ¿Por qué este chico deja ya de sentirse como parte de su familia y prefiere ser un cholo del barrio de al lado? Pues es perfectamente entendible si uno estuviese en su papel. O sea, no tenemos que nuestros anhelos llevárselos a ellos. No sé si me explico, eso es un peligro que siempre, ¿no? Oiga, este señor no piensa como Weber decía que debía de pensar, entonces está mal este señor. No, perdón, Weber estaba mal y ya está, ¿no? O Weber hizo lo que pudo. Bueno, simplemente era eso por la idea de que al final lo importante, o para mí en este sentido, es comprender por qué las cosas funcionan, como decían también, desde la idea de ellos, no desde las nuestras. Si la teoría no explica la realidad, el problema es de la teoría, no de la realidad. Nada más. Perdón. Bueno, pues voy a entregarles constancias y agradecerles su participación en esta mesa. Realmente el que está profundamente agradecido soy yo con esta mesa tan interesante y tan importante. Este es un agradecimiento a la doctora Úrsula Zurita. El doctor Santiago Bastos. Verónica Antonio, la maestra Verónica Antonio, por favor, Verónica. El licenciado Adrián Palma. Muchas gracias. Colega. Y la maestra Rocío Estrada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias por venir.